Hey tú, imagínate reencontrarte luego de mucho tiempo con tu amiga de la infancia, esa con la que pasaste la mayor parte de tu niñez, pero no reconocerla al instante debido a un inmenso cambio. Bueno, dos. Tiene 2 pedazos de té. Pues eso fue lo que le pasó a nuestro prota. Verán, todo comienza en una escuela preparatoria con el comienzo del nuevo año escolar, donde conocemos a nuestro protagonista, Touji, un chico relajado y muy grande, el cual estaba recordando los buenos momentos que pasó con su vieja amiga, y mientras se dirige a su aula se encuentra con una chica en mitad del pasillo, a la cual no le faltó alimento, es más le sobró, y esa sería su antigua amiga de la infancia, Minoreriza. Sí, esta niña pasó a esto. Lo que deja impactado a nuestro prota, tanto que no deja de ver la trama, sobre todo por el movimiento. Pero una vez reaccionan, ve que aunque su cuerpo tuvo un subidón, su personalidad no ha cambiado mucho. Incluso se pone a hablar de que ayer se la midió y resulta que son talla S más. Pregunta, ¿esa talla siquiera existe? Sí. Bueno, luego de una peculiar conversación, van a sus respectivos salones, los cuales resultan ser los mismos, después se presentan y todo bien. El problema viene luego. Y es que en cada acción que hace que sus extremidades se muevan de forma exagerada, tanto que no se puede levantar de su asiento sin mandar a volar la mesa, lo que hizo que poco a poco se esparcieran todo tipo de rumores en la prepa, algo que le molesta un poco a Touji. Al mismo tiempo, Ririsa aparece de repente, ya que tiene algo que decirle. Sin embargo, no pueden debido a que es llamada por sus amigas, lo que deja pensando mucho a Touji, ya que por los rumores que escuchó, además de cómo es ahora, teme que pueda ser acosada, ya que más allá de su sexy apariencia, esto podría traerle problemas, tanto en cómo la tratan las personas como en su salud, sobre todo su espalda. Luego, a la mañana siguiente, mientras está yendo a clases, se topa con Ririsa en la estación de tren. Después de todo, al ser casi vecinos, toman la misma ruta. Sin embargo, debido a la hora pico, el vagón queda lleno, haciendo que algunos aprovechados se quieran pasar de listos con Ririsa, una actitud que Touji ve sobre un viejo, quien casi toca a su amiga si no fuera porque lo detiene. Y aunque una vez sale el vagón lo encara de frente, este solo pone excusas, diciendo que con un pecho tan grande es normal que haya roces, que ella se le acercó y etc. Lo que molesta mucho a Touji, tanto que casi golpea al señor, si no fuera porque Ririsa lo golpea con su técnica especial. ¿Premio o castigo? En fin, una vez están en la prepa, Touji le pregunta a su amiga por qué lo golpeó con su... ya saben, y salió corriendo, pero no lo denunció. Muy fácil, porque eso ya era un castigo más que suficiente, ya que su pecho no solo es grande, pesa 15 kilos. No, pues sí se murió. O bueno, eso quisiera decirle, pero la realidad es otra. Y es que, como él temía, al tener un cuerpo voluptuoso, casi siempre es acosada por personas como ese calvito, tanto que decidió no denunciarlos y darles una lección con su teta tac. Y es que si lo hiciera con todo el que lo acosara, llegaría tarde casi todos los días a la escuela tras poner la denuncia, y ella no quiere desperdiciar así su valiosa juventud. También nos cuentan la razón de su distanciamiento, y es que en realidad ellos se hicieron amigos en la escuela de natación, debido a la inmensa pasión que tenían ambos por nadar, sobre todo Ririsa, quien fue apodada la chica delfín por su gran manera de nadar. Sin embargo, con el paso del tiempo, tuvo que dejar su hobby, y es que aunque fue una escuela secundaria privada con el objetivo de seguir practicando natación, su pecho empezó a crecer tanto que comenzó a ser un estorbo, y al final terminó dejándolo. Es que imagínense, es como tener dos flotadores pero el tamaño de una bola, lo que apena mucho a Touji porque sabe lo mucho que le gustaba nadar, y al ver que casi no ha cambiado nada, Ririsa le hace una propuesta muy peculiar, que si quiere tocar su trama. No se diga más. O bueno, eso fuera dicho yo, no que diga. Eso fuera dicho Touji, si no prefería los muslos por encima de la trama, y bueno, ¿cómo negarlo? Pero de un momento a otro la situación se pone tensa, y su amiga con toda la seriedad le dice que tiene algo que pedirle, y es quien quiere que sea su guardaespaldas, contándole que debido a su enorme trama, Dios, ya cuántas veces he dicho trama en este video, ha tenido muchos problemas, como con los acosadores que vimos, tipos que tratan de ligar con ella, reclutadores. Además de, como ya mencioné, las dificultades que pasa en su día a día. Entonces Touji, luego de escuchar todo esto, además de que prácticamente estará con ella en todo momento, desea aceptar, pero con una condición. Y es que aunque no le gustan los pechos para nada,
espera que lo perdone si se le desvía un poco uno que otro ojo, algo que la pone muy feliz, ya que no sabe qué hubiera hecho si lo hubiese rechazado. Y tras esto y conocer sus problemas, vemos a Touji trabajando en algo desde su habitación. Posteriormente, luego de algunos días, cuando llegan al salón, volvemos a ver a las amigas de Riri-san, como Komomo, quien solo está con ella porque Riri-san tiene algo que a ella le falta, ¡Auch! o quien aprobó el prota para que sea su guardaespaldas, Mikasa. ¡Mikasa! Después de eso, los chicos siguen con su vida cotidiana, pero ahora siendo Touji el guardaespaldas de su amiga. Y mientras están en clases, a Riri-san le llega un paquete en la sala de profesores, el cual es traído por Touji. Pero, ¿qué es? Pues una mesa extra de escritura. Y es que tras conocer el problema por el que pasa constantemente al escribir, decidió construir el mismo para que no se encorvara tanto. Sí, porque aparte de que las tiene grande, cada día le crecen más. Pero bueno, una vez consiga el permiso del profesor, le instala en el pupitre Risa junto a un amigo, solucionando así al menos uno de sus tantos problemas. En otro día, mientras están yendo a la escuela, Risa se da cuenta del cuerpazo que tiene nuestro prota, algo que consiguió gracias a que entrenó mucho cuando estaba en la secundaria. Pero mientras cuenta cómo consiguió su cuerpo griego, esta aprovecha para inspeccionar el material. ¡Golosa! Cambiando de tema, como ella le habían recetado hacer ejercicio para tener las articulaciones estables y los huesos más fuertes debido a su pecho, le proponen que la ayude a entrenar, aprovechando que sabe mucho sobre el tema, a lo que este acepta. Pero antes de comenzar con la rutina, necesitará ropa para entrenar, así que salen a un centro comercial para conseguir algo de su talla. Un gran reto, ya que a partir de que no vende mucho de su talla, la que vende no es muy bonita y mucho menos de buena calidad, tanto así que su ropa en general la tiene que mandar a hacer con una amiga de su madre que trabaja en el ámbito, algo que les cuesta mucho dinero, pero aunque sea difícil no piensa rendirse con la tarea. Y mientras nuestro prota está buscando dónde se encuentran los objetos deportivos, Risa se queda viendo un traje de baño, uno que no podrá volverse a poner. Y es que, como ya dije, tiene muchos inconvenientes. Primero, conseguir uno de su talla, o segundo, si ya de por sí la gente se la queda mirando, no quiero ni imaginar cuando se ponga el traje. O sea, ¿ustedes se imaginan que vaya a la playa? Sin embargo, Touji no está dispuesto a aceptar esta realidad y por eso le promete que algún día podrá volver a nadar en una piscina, aunque sea en una privada. Luego, una vez regresan a clase, Touji le cuenta a Risa que a partir de la próxima semana va a empezar su trabajo a medio tiempo, así que ese día de la semana no podrá salir con ella, a lo que este le dice que no pasa nada, se lo permite. Después de todo, tiene un corazón muy grande. Sí, se nota. También le cuenta lo que opinan sobre su propio pecho, y es que aunque es cierto que su trama le ha dado muchos problemas y que en general quisiera deshacerse de ellos, a la vez no, ya que siente que estaría desperdiciando algo como ser modelo. Ay mija, ¿qué te estás creyendo? Y como esto lo puso un poco tenso, le propone nuevamente que si quiere saber cómo se siente agarrar 2 globos de agua, pero este la vuelve a rechazar, ya que recuerden, a él le gustan solo los muslos, aunque bueno, probar cosas nuevas no hace daño. Y como la próxima semana estará ocupado, Risa le propone que empiecen con el entrenamiento mañana, para que al menos la guíe y luego pueda hacerlo ella misma. Sin embargo, como no pueden ir a un gimnasio debido a su trama, Risa le propone ir a su casa, algo que al principio duda nuestro prota, ya que no se siente muy cómodo con la idea, pero al ver que insiste mucho, además de que dice que su mamá lo quiere ver, acuerdan unirse este fin de semana.